Buenas noches. ¿Cómo están viendo esta situación de la llamada devaluación o depreciación del peso mexicano? Según estuve monitoreando el día de hoy, o sea, checando en las redes sociales, que llegó a 18.50, 18.90 y pues ahorita es probable que se desate una campaña de eh, pues persecuciones políticas, de escándalos de corrupción. Ya saben, esta cuestión de auto de formales prisión, órdenes de aprehensión que se hacen y se pierde el expediente, después, ahorita ya van a detener a Granier, pero después lo van a liberar. Mientras tanto, pues a los ideólogos que son como, pues, nos dice Marta Fentantes que se viene la devaluación. Sí, yo creo que sí. Como en los 70s, en los 80s, entre los 70s y los 80s, que se vinieron los ataques especulativos, entre los 80s y los 90s también. Varias décadas de ataques especulativos. Porque, como dice aquí Marta Fentantes, sí, también se ha destruido México, se ha destruido el sector productivo. Viene el Papa, bueno, sí, nos va a tener a todos hincaditos de rodillas, eh, pensando en el más allá en vez de resolver los problemas del más acá. Tenemos más y más esta cuestión de la destrucción del sector productivo, porque lo que hace fuerte una moneda tiene que ver con la capacidad de exportación de un país, tiene que ver con la producción nacional, que en México pues casi no la hemos tenido. Gracias a, si recuerdan, hoy recordaba el día de hoy todas las privatizaciones de paraestatales que ha hecho pues México, desde la época de Salinas, la privatización de la industria, de la capacidad nacional de producir. Pues estamos muy golpeados como país. Ahorita el error de la petrolización de la economía, del presupuesto nacional, que viene desde la época de Vicente Fox, en la que pues el precio del petróleo, por el contexto internacional, estamos pues está ya a $18 el barril de petróleo. Bajó la barrera de los $20, entonces ya estamos en una situación bastante crítica. Eh, lo que hay que entender es que esto pues no es un asunto nada más de México, de la corrupción de los políticos, porque es que es generalmente un planteamiento que viene de ideólogos desde Harvard, de los centros de decisión, lo que llaman los think tanks. Pues vemos estos planteamientos de lo que se llama la mexicología o mexicanología, donde nada más los problemas de México se entienden desde un punto de vista interno, desde un punto de vista nacional. La corrupción, incluso hay tesis, ¿no?, de que los mexicanos somos corruptos por razones culturales, tesis que ha manifestado incluso vuestro presidente Enrique Peña Nieto. Y en realidad tenemos que entender que México ha sido víctima de pues la casta neoliberal, que yo prefiero llamarla, los españoles así le llaman, ¿no? Yo prefiero llamarla la oligarquía financiera internacional, de la cual pues sus principales esbirros aquí en México son Gurría, la OSD, que ha hecho planteamientos desde la reforma petrolera, la reforma educativa. Vemos a Agustín Carsten, Luis Videgaray, que es también vinculado a fondos de inversión internacional de Pedro Aspe, que tienen ya sus petroleras aquí en México, las petroleras privadas, que gracias a pues, esta reforma energética que no pudimos detener, ya están en territorio mexicano nuevamente, como en el Porfiriato. Entonces, tenemos que entender que es un contexto internacional lo que está generando esta crisis en México. Sí tenemos gente incompetente, como lo ha señalado Andrés Manuel López Obrador, que no es capaz de tomar las decisiones apropiadas en una emergencia de crisis, pero esta crisis no es de características internas. Tiene que haber una guerra económica que está planteando Obama, una destrucción del sistema financiero orquestado desde la Reserva Federal. Es algo que ya se intentó en los 80s, con una tesis que le llamaron la desintegración controlada de la economía, pero no puede haber una desintegración
controlada de la economía. Siempre que se intentan este tipo de políticas de altas tasas de interés, que es lo que va a estar haciendo la Reserva Federal, se viene un proceso de hiperinflación, fuga de capitales que se van hacia los centros financieros, que son en este caso los Estados Unidos, y vamos a ver un desplome mayor. Yo creo que vamos a un escenario hiperinflacionario, como lo ha dicho Lyndon LaRouche, que tenemos una situación financiera grave, que incluso nos va a recordar a las cosas que pasaron en los 70s, los 80s en México con la inflación, pero ahora va a ser más grave. Es muy serio esta situación porque tenemos una generación que no recuerda esto, no recuerda lo que es un proceso inflacionario, porque México se volvió un paraíso fiscal donde llegaban capitales a saquearnos, y digamos que la paridad peso dólar se mantuvo, digamos, estable, siempre devaluándose, pero digamos a una tasa más o menos regular. Y ahora vienen procesos hiperinflacionarios. Tenemos el derrumbe del precio del petróleo, que pues es algo que no debió de haber ocurrido desde la época de la primera crisis petrolera de López Portillo. Se planteó que México debería de caminar hacia la energía nuclear, no se hizo, y por eso estamos viendo estos problemas el día de hoy. Yo creo que es muy importante que no caigamos en las trampas que van a tener la casta neoliberal o la oligarquía financiera internacional, que nos van a decir que hay que seguir tomando las mismas medidas de privatizaciones, de desregulación, de competitividad, para que pues mantengamos el crecimiento económico. Pero este es un problema mucho mayor, es un problema de carácter sistémico, donde precisamente la aplicación de estas políticas a nivel internacional son las que nos llevaron a esta crisis. Y hay que, aunque a muchos no entiendan por qué, yo creo que hay que echarle un ojo a las tesis del economista Lyndon LaRouche, porque él ha planteado pues desde hace varias décadas que esta crisis iba a pasar, y ocurre de la misma forma que está pasando. Pasó ya en 2008. En 2008 se hizo un Fobaproa global, que es el Fobaproa más grande de la historia, que fue el rescate que se hizo Bush y Obama al Wall Street, y se debería implementar una reorganización tipo Roosevelt. Es lo que se debió haber hecho en 2008-2009, y el día de hoy estamos ante otra burbuja inflacionaria, pero esta vez la crisis de la deuda de los Estados Unidos es insostenible. La Reserva Federal va a tener que estar subiendo las tasas de interés. Esto va a generar fuga de capitales en México, y entre otras cosas que podemos notar es que está el plan de destrozar las monedas, o sea, de que las monedas de las llamadas países emergentes como México se desbaraten. Lo que México tendría que hacer es control estricto de capitales, y de inmediato aplicar una política de inversión nacional en obras de infraestructura, generar lo que se llaman plataformas económicas. Las plataformas económicas es crear los fundamentos para que haya un aumento de la productividad per cápita y por kilómetro cuadrado. De esta forma México, si bien estaría ante el embate internacional, porque México es un país maquilador exportador, empezaría a generar una economía interna que empiece a satisfacer sus necesidades, y ayudaría a eliminar esta llamada vulnerabilidad desde la perspectiva de los economistas monetaristas, ¿no? Pero desde la perspectiva de la economía física sería satisfacer las necesidades nacionales. Entonces, cuidado con la trampa que están lanzando los ideólogos de la casta neoliberal del sistema financiero internacional. Van a decir que México tiene que hacer más reformas, que la forma de enfrentar la crisis es meternos más al TPP, o sea, si el puñal te está sangrando, clávatelo más hondo, ¿no? Y la privatización del agua son las reformas que vienen para meter a las transnacionales con el paquete completo, ¿no? Ya se les entregó la minería, ya se les entregó el petróleo, pero estas actividades requieren grandes cantidades de agua, como el proyecto genocida maltusiano es que el ser humano no genere nuevas fuentes de agua a través de la potabilización, por ejemplo, del agua de mar, sino administrar eh, digamos, la limitación del agua potable que tenemos actualmente, para definirlo principalmente a actividades como el saqueo minero. Entonces,
tenemos que enfrentar esto desde la perspectiva de la discusión todos los días, platicar con la gente, porque el bombardeo, igual como fue la propaganda oficial de la reforma energética, que ya te enteraste y que va a estar bien chida y que se va a generar empleos y que pues es puro cuento. Todo el mundo sabemos que las estadísticas que está presentando el gobierno de Peña Nieto son mentiras. El desempleo está en niveles más altos. Estamos en una combinación de la crisis de Weimar, que fue la hiperinflación con la que llegó Hitler al poder, con la Gran Depresión, porque al mismo tiempo que se está generando un proceso de estancamiento, bueno, va a venir una situación de explosión inflacionaria. Entonces, va a ser un periodo de la historia bastante interesante, pero la base de la discusión tiene que ser la economía física, cómo garantizamos que se reactive el campo, que tengamos industria nacional, industria aeroespacial, industria de las tecnologías actuales, porque eso es lo que nos permite aumentar la capacidad productiva del ser humano, el dominio de los principios científicos. Es una tesis de Gottfried Leibniz, que dice que ante el agotamiento de los recursos, la mente humana, conociendo el universo, puede aumentar la productividad. Esto fue retomado por Hamilton, por ejemplo, en las épocas de la Revolución Americana y la Revolución Industrial, como el hilado mecánico aumentaba la capacidad de eh, procesar el algodón y generar telas, o sea, el inicio de las manufacturas. Entonces el ser humano puede generar mecanismos, procesos, descubrimientos científicos que aplica a la producción, y eso aumenta la productividad. Eso permite que las sociedades bien administradas tengan condiciones de ocio, tengan condiciones de mejoramiento de las condiciones de salud, de educación, pero tiene que basarse en la economía física, porque actualmente estamos basados en la economía especulativa, gente tratando de lucrar en base a especular con mercancías y especular el precio pues de las propias monedas, ¿no? Que es la llamada guerra de monedas, guerra de divisas. Entonces nosotros tenemos que superar esa etapa, por lo menos en el contexto de la soberanía nacional de México, buscar eso y hacer el debate también en los foros internacionales. Por eso es muy importante que formemos pues grupos de discusión, que formemos gente que esté entendiendo lo que está pasando, porque la ideología neoliberal, la casta financiera, tiene cooptada pues los institutos académicos, las universidades, y ahí es donde se tiene que dar el debate más fuerte, porque tenemos que abandonar un sistema que es el que nos ha llevado a esta situación de las cosas. Entonces, bueno, ya tenía mucho tiempo de no hacer Periscope, hemos visto que esto se ha vulgarizado, ya vemos a algunos periodistas y políticos que lo usan para sus fines pues personales, que no hay ningún problema, ¿no? Es la libertad de expresión, pero el espacio que nosotros queremos usar aquí en Periscope es para elevar el nivel de debate nacional e internacional de la economía. Ojalá y esto ayude un poquito. A lo mejor ahorita estoy usando términos así medio complicados. La idea es en una serie de videos estar pues haciendo estos planteamientos que abran el debate de unos medios de comunicaciones nacionales que lo único que hacen es hablar de las virtudes de las reformas de Peña Nieto, que han sido un desastre. Entonces, hasta aquí el comentario, y pues seguimos en contacto en las redes sociales, @Prometeo Nuclear, en la página de Facebook lo mismo, y pues estoy al pendiente de sus comentarios, y pues muchas gracias por su atención.